Ya se han estrenado 5 episodios de la nueva serie de la nueva franquicia Project Red, Uchokeiji Gaban Infinity, y ya son los suficientes capítulos como para dar mis primeras impresiones de esta nueva entrega. Voy a destacar lo que me está gustando, lo que no me está gustando y por sobre todo si vale la pena continuarla. Así que comenzamos. Esta nueva serie nos presenta una historia de multiversos, donde el universo mismo va por capas superpuestas básicamente, en donde hay diferentes tierras con infinitas posibilidades. De momento, hasta el episodio número 5 hemos visto 4 tierras distintas con diferentes nombres. Tenemos la A0073, que es la de nuestro prota Gaban chileno Reiji, que vendría siendo la tierra principal. Gaban Infinity es el único que puede hacer estos viajes interdimensionales, es algo que me gustó y no sé si en el futuro los demás Gaban de las diferentes tierras podrán hacerlo también. Yo espero que sí, ya que esto le daría aún más posibilidades a la serie. En esta tierra se establece que los alienígenas ya conviven perfectamente con los humanos, algo que la verdad me pareció genial, ya que se pueden sacar cosas muy interesantes de este concepto. Tenemos también la tierra 8018, que es la de Tetsuna, el Gaban Bushido, y de mis favoritos por el momento. Tenemos la tierra 5109, que es la de Gaban Luminous, y por último la tierra del grandioso Gaban Amaze. Sí, esa hormiga del episodio 4 que fue increíble, la Tierra 3302. Y pues como ven, la premisa sinceramente me pareció buena, y se ven buenas ideas y potencial. Al ser algo con tantas posibilidades, pueden hacer lo que les haga de las pelotas y estaría bien. Creo que esa fue de las cosas que más destaco de Gaban Infinity, ese concepto multiversal que espero y rezo a Dios que lo aprovechen bien. Como segunda cosa a destacar por ahora de la serie vendrían siendo las peleas y los trajes. Los trajes son muy bonitos, con detalles excelentes, sobre todo en lo que sería la máscara, que a veces se ve la emoción, ¿no?, que representa cada personaje, o mejor dicho cada emoji del personaje, ¿no? Tienen detalles muy buenos estos trajes y me encantan. Eso sí, el de Gaban Infinity me parece el más simplón de todos y el más aburrido. El traje que más me gusta por mucho a mí es el de Bushido. Y en cuanto a las peleas, bueno, están bastante bien. Lo esperable en la actualidad. Son dinámicas y con coreografía linda. Aunque las que más me gustaron fueron las que involucraban civiles. Las mejores para ahora. Me encantó también el concepto de la Morgir, estas formas de vida energéticas que hay en la serie y que responden a las emociones humanas. Y al ser distintas emociones, muchas emociones, se pueden sacar cosas realmente interesantes de este concepto. Aunque bueno, de momento solo han funcionado de manera similar a cómo funcionaban los No One en Goyuger, por ejemplo. Además añadir de que por lo visto serán bastante protagonistas en la historia. Literalmente sin estos bichos no hay conflictos. Todos los problemas en los universos son por el mal uso de estas baterías. Todos los episodios, todos los conflictos hasta ahora se han desarrollado a partir de aquí y siguen la misma estructura. Y aquí está el primer problema que tengo con la serie. Apenas van 5 capítulos y ya estoy quemado sinceramente, porque cada capítulo es lo mismo. Un criminal random haciendo el mal por el uso de las Emojirs. Esto es básicamente la trama principal de todos los episodios hasta ahora. Aunque bueno, todas estas tramas a nadie le importan, ya que toda la atención hasta ahora se le ha llevado las introducciones de los universos, la de los planetas y de los distintos Gaban. Mi pregunta será cómo se va a sostener esto cuando todas las introducciones se acaben, ¿no? Este es el principal problema que tengo con la serie y es la estructura de los episodios. Además de tener una sobreexposición muy cansadora. Siento que no hay un break, un descanso en los episodios, te meten toda la información en la cara y sin vaselina. Encima hay episodios hasta en donde la putísima IA de la serie te explica las cosas. Yo prefiero las obras en las que te construyen el mundo de manera más orgánica, de manera más lenta y sin tanta explicación, sino más con demostración. Hasta explican en cada capítulo cómo funciona la transformación de los Gaban, pero bueno, esto ya viene desde el Gaban original. Esto me lleva a lo siguiente, y es que siento que le falta una identidad clara a la franquicia. Entiendo que es la primera serie de Project Red, pero es que no la siento como algo muy original. Tiene cositas de Kamen Rider, cositas de Super Sentai, hay que decirlo, cositas de Metal Hero obviamente, y que la única propuesta real que hay son los multiversos. Supongo que al ser la primera serie tomaron cosas como las de Gaban y hacer héroes de distintos colores para darle un parecido al Sentai, digamos, y así vender más y atraer a los fans. Pero me gustaría que en los próximos años en la franquicia se vean cosas distintas para que se forme un camino más propio y original.
y que al tener como temática principal los multiversos, hagan varios crossovers con series anteriores. Es una franquicia en la que veo un futuro bastante difuso. No sé hasta dónde puede llegar o si van a llegar a durar más de 5 años. En cuanto a la serie en sí, por el momento es bastante estándar, normalita y nada de otro mundo. Y que tengo miedo, mucho miedo de que se desaproveche. Realmente Goyuger me dejó un trauma. Y es que aún no soy capaz de conectar del todo con la serie. Hay algo que me falta y creo que es el conflicto real. Una trama que cree cimientos de algo grande o algo de misterios interesantes. Y por sobre todo, algo que me haga empatizar más con los personajes. Que por ahora el único que realmente está empezando a tener algo de construcción es Tetsuna, Gaban Bushido. Recién se lo dieron en el episodio 5, donde se muestran varias facetas de él y la verdad es que me gustó mucho. Pero aún me falta algo más todavía. En cuanto a Reiji, está bien, pero le falta bastante. Lo único que la serie está dejando claro por ahora sobre él es que es el único que puede hacer los viajes, que tiene una personalidad justa y positiva y que básicamente por el momento es el putísimo amo, es capaz de todo y le hace bien a todos. Básicamente un tipazo. Gaban Luminous bastante meh también por el momento. Es más un arquetipo que un personaje por ahora. Me pareció mucho más interesante Kotobuki, su compañera. Y pues bueno, contra todo pronóstico, mi favorito es la maldita hormiga y no es chiste. Le dio un plus tremendo ser un concepto tan bizarro. Y su capítulo es por gran diferencia el mejor de todos. Yo de verdad no sé qué se fumaron cuando escribieron esto, pero fue excelente. Y creo que es la línea que deberían seguir. Con el tema del multiverso dan tantas posibilidades que lo bizarro y las cosas más exageradamente inesperadas son las que más impactan. ¿Quién se iba a imaginar un Gaban hormiga con poderes, no? Encima con un humor que la verdad me encantó. Ese episodio fue un cague de risa maravilloso. Ojalá haya más episodios donde se viaje a más tierras y haya más cosas así de random. En cuanto a los acompañantes de todos los Gaban, fueron más de lo mismo. Mediocres de momento, pero no sería justo juzgarlos a todos cuando recién van 5 capítulos. Eso sí, Patran y Wanibushi, ese dúo se me hace sumamente innecesario. De verdad, cero aporte, humor pedorro y solo son el alivio cómico para rellenar. Me recuerdan a Bulk y Skull, pero mucho peor obviamente. Si creo que hay algo que pueda mejorar a todos los personajes muchísimo, son historias de origen. Acá pueden desarrollar mejores vínculos con sus acompañantes de todas las tierras y abrir puertas a misterios muy interesantes, como el que se nos da indicio en el primer capítulo, si lo recuerdan, con esa visión que tuvo el comandante en donde todas las tierras de todos los universos estaban a punto de ser destruidas por el espacio Maku. Es un evento al cual le tengo fe y que se va a armar un lore interesante alrededor de todo eso. Otro misterio del que espero mucho es el del antiguo mentor de Reiji, que al parecer fallece en un flashback que vemos en el episodio 1 creo. Parece ser el evento canónico de Reiji que lo forjó como persona, siendo un suceso muy importante. También tenemos cosas como el del Gaban de la muerte, que se ve en el episodio 2, que está aliado con Karasumaro, el jefe y traficante del sindicato criminal que vendía Armor Gears. Como ven, sí hay cosas interesantes. Las semillas para los misterios están ahí planteados, y espero que las aprovechen y se arriesguen a más en el futuro, y que no se queden con un formato episódico que solo se trate de detener a criminales. Que por cierto, otra cosa que me falta son villanos de calidad. Y no solo estos criminales payasos pedorros con los que es imposible poder empatizar debido a sus cortas apariciones. Odié también que los monstruos que se forman de las Armor Gears sean el mismo diseño siempre. Creo que esto fue por falta de presupuesto, pero no estoy realmente seguro. En fin, imagino que cuando ya acaben las introducciones, que por lo que veo ya falta poco, empezarán a sembrarse tramas que lleven a la serie a algo mucho mejor. Y no me molestaría que todo esto lo cocinen a fuego lento, siempre y cuando lo hagan bien y aprovechen esa premisa multiversal y hagan genialidades como las que hicieron en el episodio 4, que ese capítulo fue excelente, loco, de verdad. Ahora voy a soltar teorías falopas y cosas que me gustaría ver. Me encantaría que haya una traición en la serie. Por ejemplo, que el comandante sea en realidad malo, ¿no? Me volvería loco eso. O quizás que los malos sean el par de payasos. Le daría un plus a los personajes y que no sea más de relleno, ¿no? Estaría bueno que haya una mano inteligente detrás de las Armor Gears o un creador de estas. Me gustaría también momentos bajos a los héroes, donde duden de verdad o sufran consecuencias por el uso de las Armor Gears o algo así. Hay tanto potencial por explotar que me decepcionaría mucho que no se arriesguen en nada. Al plantear un mundo tan vasto e infinito, da pie a un montón de lores profundos e historias en todos los conceptos introducidos. Lo vería como un grandísimo error
que esto tomara un rumbo simplemente episódico. Así que como el sello del Triple H, aún hay tiempo para cagarla. Sinceramente tengo poco más para decir. Es una serie con potencial, la cual le he ido perdiendo la fe poco a poco, sinceramente, pero aún mantengo algo. Al final la fe es lo último que se pierde, ¿no? En 5 episodios aún no han mostrado algo que a mí en lo personal me interese, exceptuando el capítulo del Gabán Hormiga, que fue increíble. Rezo a todos los cielos a que ese capítulo, con esas ideas tan falopas, sean algo común en la serie y no solo un caso aislado. Los personajes aún tienen mucho camino por recorrer y por sobre todo mucho camino por revelar, y creo que cumplirán en ese aspecto. Espero de corazón también que hayan buenos misterios y resoluciones para estos, que haya momentos de tensión real y villanos que impongan en serio. Yo diría que sí vale la pena ver Gabán Infinity. Después de todo es el inicio de algo completamente nuevo y apenas empieza, aunque de momento es sumamente aburrido, genérico y repetitivo. Esperemos que con todos los puntos que aquí mencioné sea capaz de remontar aún teniendo esa estructura de capítulos tan tediosa. Déjame en los comentarios qué te está pareciendo a ti Gabán Infinity. Nos vemos en la próxima, chao.